¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Nos encontramos para hablar sobre un episodio más de esta serie que la que hemos llamado ¿Quién es Él? Y hoy particularmente vamos a hablar acerca de las relaciones que tenía el Señor Jesús con las personas. ¿Cómo establecía esas relaciones? ¿Con quiénes se relacionaba? ¿Y cuál era el propósito de esos vínculos que Él establecía? ¿Ok? Vamos a hablar acerca de un verdadero amigo. Un verdadero amigo. Y ¿sabes qué? Déjame decirte que por el tipo de relaciones que Él estableció, revolucionó, conmocionó la sociedad y la cultura de ese tiempo. Y déjame decirte algo que probablemente ya te lo he comentado antes, y es que existe una diferencia abismal, en realidad se contrapone la perspectiva del reino de Dios con la perspectiva del mundo. Y entonces yo quiero hacerte algunas preguntas para introducirnos a este tema, ¿ya? A ver, si yo te preguntara, en general, ¿a quiénes las personas prefieren tener como amigos? ¿A quiénes escogen como sus amigos más cercanos? Aquellos que pueden tener influencias, aquellos que les pueden dar algún tipo de ayuda en algún momento de sus vidas, aquellos que tienen una mejor preparación académica y profesional, o aquellos que en realidad tal vez no puedan devolverles nunca un favor, tal vez no tienen tanta preparación académica. ¿A quiénes eligen? Piénsalo. Ahora, si vamos a hacerlo un poco más personal, ¿quiénes son tus amigos más cercanos? ¿Cómo es que escogiste a esas personas para que fueran tus amigos? ¿Cómo es que tú los escogiste? ¿Qué tomaste en cuenta para seleccionarlos? ¿Ok? ¿Qué factores consideraste? No me lo digas, pero sí quiero que analicemos juntas esto. ¿Acaso no es verdad que el mundo nos propone establecer vínculos de amistad con personas que realmente nos puedan beneficiar o que sean unas relaciones convenientes a la larga o en el futuro? ¿No es verdad? Claro que sí. Eso es lo que normalmente nos dice el mundo, ¿verdad? Y si tú piensas de cómo es que alguien debería ser para considerarse como un verdadero amigo, ¿qué dirías? Probablemente vengan muchos pensamientos en estos momentos en tu mente y tal vez estás pensando en algunas personas en particular, ¿verdad? Pero lo que quiero decirte es que un verdadero amigo es alguien que ama en forma incondicional. Es alguien que te ama tal como eres, pero siempre va a buscar tu beneficio integral, tu bienestar integral. ¿Qué significa? Que cada día puedas ser mejor persona en todas las áreas de tu vida. Ese es un verdadero amigo. Ahora, ¿es fácil o es difícil encontrar una persona así? Por supuesto que es difícil, es muy difícil. ¿Sabes por qué? Porque los seres humanos en general somos muy egoístas y somos muy egocéntricos también. Ese es un tema que es como que muy difícil en cuanto a los vínculos que establecemos, si es que realmente anhelamos que esas amistades puedan darnos esa relación incondicional. Es muy difícil, porque generalmente cada uno está pensando en sus propias necesidades, en sus propios intereses. ¿Sabes qué? Recuerdo el caso de una joven que estaba pasando por momentos bien complicados en su familia. Estaba muy angustiada y quería realmente conversar con alguien que la escuchara. Así que nada, buscó a una amiga, una compañera del trabajo que de alguna manera era la más cercana. Y decidieron tomarse un café, salieron y empezaron a conversar y ella empezó a contarle un poco de la historia, de lo que estaba pasando en esos momentos en su vida familiar. Pero en ese relato tocó un tema en particular que vinculó a la amiga que estaba escuchando con un episodio que ella misma había vivido. ¿Y sabes qué pasó? En ese momento le dijo, ay, pero es verdad, a mí también me ha pasado algo muy parecido. Tú sabes que cuando yo... Y empezó a contarle su propia historia. ¿Sabes qué pasó? Que la persona que buscaba ser escuchada, ser atendida, terminó dando palabras de aliento a aquella persona que se supone que estaba allí para escucharla, animarla y ayudarla. ¿Sabes por qué? Porque esas cosas hablan de un corazón egoísta, un corazón que ve por los propios intereses personales. Ahora,
Un verdadero amigo va a pensar en ti antes que en sus propios intereses y necesidades. ¿Sabes a quiénes escogió el Señor Jesús como sus amigos más cercanos? Escogió como discípulos a pescadores, escogió a un ladrón, Judas, escogió a un cobrador de impuestos, Mateo, que sabes que en ese tiempo tenía muy mala reputación entre los judíos. A esas personas escogió para que fueran sus seguidores más cercanos, los discípulos con los cuales pasó 3 años, invirtió 3 años de su vida. ¿Te das cuenta? El Señor Jesús se acercó en forma intencional y voluntaria a aquellas personas que estaban consideradas en ese tiempo como personas no deseadas. Se acercó a los marginados, se acercó a los despreciados, se acercó a aquellas personas que realmente nadie quería tener cerca. Escogió a aquellos con los que nadie quería tener un vínculo. ¿Sabes por qué? Porque les daba vergüenza, porque sí les importaba lo que dijeran de ellos. Esas fueron las personas con las cuales Él se acercó a darles amistad. Muchos de las personas de ese tiempo criticaron al Señor Jesús por esos vínculos que estableció, porque Él decían que Él se relacionaba con pecadores. Decía, ¿por qué se sienta a comer con pecadores? ¿Por qué lo hace? Y el Señor Jesús les dijo, yo no he venido por los sanos, sino he venido por los enfermos. No he venido por los que se consideran justos, sino por aquellos que tienen necesidad de arrepentimiento. El Señor Jesús les dijo muy claramente cuál era la razón por la cual se vinculaba con esas personas, porque conocía perfectamente las necesidades más profundas de su alma. Por eso Él se relacionaba con estas personas en forma intencional. ¿Y sabes por qué? También quiso relacionarse con personas comunes y corrientes, tal vez como tú y como yo. ¿Sabes por qué? Decidió discipular ese tipo de personas, porque el Señor no hace acepción de personas, pero además porque Él quería decirle al mundo entero que Él vino a ofrecer la salvación a todos, sin excepción, a todos por igual. Lo que realmente estaba buscando el Señor Jesús en ese tiempo, y también busca hoy en día, es corazones que realmente crean en Él. Corazones que sean sensibles a su voz, corazones que sean realmente sensibles a escuchar su llamado y que decidan seguirlo. Si revisamos una de las profecías que de alguna manera hablan acerca del propósito por el cual el Señor Jesús vino a esta tierra, vas a descubrir y vas a darte cuenta con mucha claridad por qué razones el Señor Jesús estableció vínculos de amistad y se acercó intencionalmente a ese tipo de personas con las que nadie quería juntarse. Y vamos a leer lo que dice justamente Lucas del 4:18. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Fíjate todas las cosas que tienen que ver con ese ministerio del Señor Jesús. Por eso es que se acercó a los pobres, se acercó a los cautivos, se acercó a los que estaban ciegos. Por eso, porque realmente Él tenía buenas noticias para cada uno de ellos. Y el texto dice con claridad que vino a proclamar, a anunciar, a contar buenas noticias a los pobres. Pero aquí no está hablando del pobre que nosotros conocemos como que les falta recursos materiales. Está hablando de los pobres en espíritu. Y ¿sabes qué? Son aquellas personas que tienen un corazón humilde y que se saben necesitadas de Dios. El Señor mismo les dijo a sus discípulos que el reino de los cielos estaba compuesto por los pobres de espíritu. En Mateo 5:3 dijo, bienaventurados, felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si te das cuenta, no está hablando de pobreza material, está hablando de pobreza espiritual. Y aquí se traduce esas personas pobres en espíritu como alguien que se encuentra como un mendigo espiritual, como alguien que tiene una necesidad profunda, ¿te das cuenta? Profunda de Dios, gente sin esperanza. Y Jesús dijo precisamente
que esas son las personas, los que se saben mendigos espirituales, son las personas que conforman el reino de los cielos. No rompe tus esquemas mentales, es todo lo contrario a lo que nosotros podríamos ver hoy en día en nuestro mundo y en la sociedad. Pero lo interesante es que esas personas que se encuentran en esa condición espiritual, ¿sabes qué hacen? Buscan ayuda, buscan ayuda. Esa es la parte más importante. ¿Por qué? Porque quienes necesitan ayuda vencen todo tipo de prejuicios, van a derrumbar cualquier tipo de barrera para buscar realmente la ayuda que están necesitando. En el tiempo que estuvo el Señor Jesús en la tierra, hubo muchos pobres en espíritu que se le acercaron en forma voluntaria. ¿Y sabes qué hizo el Señor? El Señor los ayudó, suplió cada necesidad que tenían de manera integral. Estuvo allí para extender su misericordia. ¿Sabes qué? No le importaba la condición en la que se encontraban, no le importaban los prejuicios socioculturales que existían en ese tiempo, no le importaban lo que pensaran de él, ni las críticas que le hicieran a él cuando él se relacionaba con este tipo de personas. ¿Sabes por qué? Porque esa es la forma en la que actúa un verdadero amigo. ¿Te das cuenta? Un verdadero amigo actúa así. No está fijándose en ningún aspecto que pueda incomodarlo, que pueda hacerlo ver diferente, porque ¿sabes qué? Porque ama en forma incondicional. Por eso, ese es un verdadero amigo. Y él se relacionaba con estas personas porque tenía buenas noticias para ellos. Tenía buenas noticias y no dudó en compartirlas. Aprovechó todas las oportunidades que vinieron a él para mostrar ese amor incondicional y extender su misericordia a quienes se acercaron con fe y con un corazón sencillo. Mira, te quiero contar la historia que aparece un relato en la Biblia, en Marcos 10, 46, 52. Escúchalo, por favor. Dice, junto al camino estaba sentado un mendigo llamado Bartimeo, hijo de Timeo, que era ciego. Cuando éste supo que quien venía era Jesús de Nazaret, comenzó a gritar y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos lo reprendían para que callara, pero él gritaba con más fuerza, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y mandó que lo llamaran. Los que llamaron al ciego le dijeron, mucho ánimo, levántate, que Jesús te llama. Arrojado su capa, el ciego dio un salto y se acercó a Jesús. Y Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le respondió, Maestro, quiero recobrar la vista. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida el ciego recobró la vista y siguió a Jesús en el camino. ¿Y no te parece un relato precioso? Pero yo no quiero que simplemente te quedes con este milagro, sino que quiero que tomes nota de algunos otros detalles que tienen que ver con este acontecimiento, ¿ok? Bartimeo tenía 3 necesidades. Una, era un mendigo, es decir, que sí era una persona pobre que carecía de recursos, por eso es que pedía limosnas, era un mendigo, no tenía una necesidad material. Tenía una necesidad física porque estaba ciego, ¿no? Era invidente. Pero también tenía una necesidad espiritual. ¿Cómo es que lo sabemos? ¿Cómo es que sabemos que tenía una necesidad espiritual? Porque cuando el Señor Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Bartimeo le respondió, Señor, quiero recobrar la vista. Y entonces el Señor Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. No le dijo, vete, tu fe te ha sanado. No hablaba solamente de la sanidad física, sino dijo, tu fe te ha salvado. Y sabes que cuando vemos este término en el idioma original, en el griego en el que fue escrita el Nuevo Testamento, en la Biblia, vemos que tiene 2 connotaciones. Por un lado, tiene que ver con salvar del sufrimiento a causa de una enfermedad. Eso estaba bien porque él era ciego y ahora podía ver, ¿no? Pero también tiene que ver con rescatar el alma del castigo eterno. Y esa es la parte espiritual. ¿Y sabes cómo nos damos cuenta que realmente Bartimeo tenía una necesidad espiritual? Porque cuando él recibió el milagro del Señor Jesús y podía ver, pudo haberse ido, continuar con su vida, seguir por su camino, ¿verdad? Sin embargo, lo que dice la Escritura es que él lo siguió, decidió acercarse a Jesús y convertirse
en uno de sus discípulos. Había allí una necesidad también espiritual. Y si continuamos con el análisis del pasaje de Lucas, que nos habla cuál era el propósito de Jesús al venir a la tierra y de relacionarse con este tipo de personas, ¿verdad? Encontramos otro punto importante. Dice que también vino a dar libertad a los cautivos, a aquellos que se hallan presos de sus propias pasiones, a aquellos que se hallan presos de sus propios deseos, aquellos que viven de acuerdo a sus propios deseos e intereses egoístas. Porque sabes que, y tal vez en esto tú vas a coincidir conmigo, no existe mayor esclavitud que la que ocurre al interior de los seres humanos. Alguien que puede estar viviendo en completa libertad física podría estar cautivo, podría estar preso, ¿verdad? Interiormente. ¿Sabes por qué? Porque tal vez está aprisionado por la amargura, por el rencor, por el resentimiento, por el deseo de venganza hacia aquellos que en algún momento les han causado algún tipo de daño. Dice la Biblia que el Señor Jesús vino a vendar a los quebrantados de corazón, es decir, aquellos que vienen con un corazón hecho trizas, hecho pedazos. Probablemente algunos lo tienen de esa manera por una ruptura en una relación, por una gran desilusión que han experimentado, por la pérdida de un ser amado, ¿verdad? O pueden ser cualquier otro tipo de razones por las cuales este corazón está quebrantado, está hecho trizas. Y sabes que el Señor Jesús dice que vino a vendar esos corazones. Por eso se acercaba a esas personas, porque conocía perfectamente las necesidades más profundas de su alma. Esas necesidades que muchas veces los demás no pueden ver, pero el Señor Jesús sí las conoce. ¿Te das cuenta? Y un verdadero amigo conoce esos detalles más profundos de aquel que ama. Déjame decirte que también vino a dar vista a los ciegos y no se está refiriendo a la ceguera física, sino se está refiriendo a la ceguera espiritual, aquellos que andan en medio de la oscuridad, que carecen de luz. En Juan 12:46 el Señor Jesús dijo: yo soy la luz y he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y la única forma de dejar de vivir en tinieblas es acercarse a Jesús con fe. ¿Sabes por qué? Porque solamente Él puede sacarnos de la oscuridad a la luz. Eso es lo que dijo en Juan 8:12. Jesús dijo en otra ocasión: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Por ese tipo de ciegos vino, por aquellos que estaban realmente andando en tinieblas. Y Él dijo: yo soy la luz. El que me sigue no andará más en tinieblas. Esa relación que Él buscaba tener con esas personas era justamente para liberarlos de todo aquello que los estaba oprimiendo. Y al creer en Jesús, al poner nuestra esperanza, nuestra confianza en Él, podemos tener la seguridad de que Él perdona nuestros pecados. No interesa lo que hayamos hecho en la vida, no importa. Él perdona de verdad, profundamente y totalmente. También el Señor Jesús es el único que puede dar vida eterna, ¿verdad? Y cuando habla de que el que viene a la luz tendrá vida, se refiere a dos cosas importantes. Por un lado, que juntamente con la salvación de nuestros pecados viene la vida eterna, para poder realmente tener esa relación de amor aquí en la tierra, pero también por la eternidad con Dios. Y por otro lado, podemos también recibir el poder del Espíritu Santo, que viene a habitar a nuestros corazones para ayudarnos a vivir una nueva vida en Cristo y a dejar de estar dominados por el pecado. Porque lo que dice al final de este pasaje en Lucas, dice que vino a poner en libertad a los oprimidos. Vino a liberar a aquellos que están dominados por el pecado. Sabes que nadie puede librarse por sí mismo del pecado. Jamás podremos hacerlo por nuestras propias cuentas o nuestros propios medios, por nuestros propios esfuerzos. ¿Sabes por qué? Porque todos los seres humanos, sin excepción, nacemos con una tendencia hacia el mal.
Y por esto mismo es que necesitamos a Cristo como el Salvador de nuestros pecados, como el Redentor, como aquel que pagó, como aquel que puso su vida a cambio de la nuestra para que no tuviéramos que perecer ni recibir el castigo eterno. ¿Te das cuenta? Eso es lo que hizo el Señor Jesús. Y Él dijo, no hay mayor amor que el que uno puede poner por otro que dar su vida por la otra persona. En Juan 15:13 dijo, nadie tiene mayor amor que este, que es el poner su vida por sus amigos. Y ¿sabes qué? Y Él lo enseñó con su propia vida, porque Él puso su vida, Él entregó su vida por amor a toda la humanidad. Y habló que esa clase de amistad es en la que uno realmente se da a la otra persona, ¿te das cuenta? Él puso su vida para librarnos del castigo, Él puso su vida para darnos la eternidad con Dios y Él puso su vida a cambio de la nuestra para mostrarnos su amor incomparable y su amor incondicional. No sé si en algún momento, algún momento en tu vida, alguien te ha fallado, has tenido un amigo que realmente te ha decepcionado. La pregunta que yo tengo para ti es, ¿qué hiciste? ¿Lo perdonaste? ¿La perdonaste? ¿O decidiste borrarla de tu lista de amigos para siempre? No sé qué fue lo que tú hiciste o cómo reaccionaste, pero Jesús es un verdadero amigo. Es un verdadero amigo que no hace acepción de personas, es un verdadero amigo que nos salva de las consecuencias eternas de nuestro pecado, que nos perdona absoluta y completamente, no importa cuántas veces le hemos fallado, Él nos perdona absolutamente, ¿ok? Y también puso su vida a cambio de la nuestra para pagar el precio que nosotros debíamos pagar. Él, con ese acto de amor sacrificial, nos reconcilia con Dios. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que cuando nosotros amamos más al mundo que a Dios, cuando vivimos de espaldas a Dios, nos convertimos en enemigos de Dios. O sea, lejos de ser amigos de Dios, nos convertimos en enemigos de Dios. Y eso no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Mira, quiero que te detengas por un minuto para reflexionar sobre estos dos pasajes que vamos a leer a continuación. En Santiago 4:4 dice, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Todo aquel que quiera ser amigo del mundo se declara enemigo de Dios. El que se hace amigo del mundo se declara enemigo de Dios. Y primera de Juan 2:15-17 dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo y sus deseos pasan, son temporales, ¿verdad? Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, es decir, tiene vida eterna, permanece para siempre. Y para tener una relación de amistad con Dios, tenemos que tomar decisiones en la vida. Debes empezar por pedirle perdón si has estado amando más al mundo de lo que lo amas a Él. ¿Te das cuenta? Y creo que también es importante pedirle perdón porque cada vez que tú pecas contra Él, ofendes a Dios y probablemente también estás ofendiendo a otras personas. Tu amor a Dios se va a reflejar por ese anhelo de querer vivir para Él, de vivir para agradarlo a Él y hacer su voluntad. Y quiero ir terminando con este texto que está en Juan 15:14 que dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Eso dijo el Señor Jesús. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. La amistad demanda decisiones de nuestra parte. Siempre, no importa con quién nos relacionemos, ¿verdad? Pero si queremos tener una amistad con Dios, una amistad con Cristo, dice aquí, si queremos ser sus amigos, tenemos que hacer lo que Él nos manda. Y es una decisión importante porque tú tienes que finalmente optar por seguir amando el mundo y seguir viviendo de acuerdo a la corriente de este mundo, amando todo lo que la influencia y todo lo que significa la cultura y la sociedad, todo lo que hemos aprendido en este medio,
o amar a Dios y obedecerlo a Él de acuerdo a los principios que están escritos en su palabra. Es una decisión muy importante, es una decisión trascendente. Pero ¿sabes qué? Déjame decirte algo, no se puede coquetear con ambos. Es decir, no puedes amar a Dios y amar un poco al mundo. No existe esa posibilidad. O se siguen las normas del mundo o se siguen las normas de Dios. O se vive de acuerdo al estilo de vida que ha establecido el mundo, o se sigue el estilo de vida de acuerdo a lo que Dios estableció en su palabra. No existen medias tintas. Por eso es que cuando uno decide ser amigo de Dios, tiene que tomar decisiones en la vida. Y esa es una decisión muy importante. No hay ninguna duda de que Jesús es un verdadero amigo, ¿verdad? En Él podemos confiar, en Él podemos creer y sabemos que podemos contar con Él en cualquier circunstancia de nuestra vida. Pero la pregunta que tengo es, ¿y qué de ti? ¿Tú eres amiga de Jesús? ¿Amas más a Dios de lo que amas realmente al mundo? Es a lo que tú tienes que responder. ¿Obedeces los principios de la palabra de Dios que ha dejado escritos para ti y para mí y para toda la humanidad? ¿O no? ¿Los tomas en cuenta? Es algo que tú tienes que reflexionar y es algo que también tú tienes que decidir. ¿Amas más al mundo o amas más a Dios? ¿Qué quieres hacer con tu vida? Lo que sí has podido descubrir en esta oportunidad a través de este tema es que Jesús es un verdadero amigo y lo ha dado todo a cambio de nosotros, ¿verdad? Lo ha hecho todo a favor nuestro. Y sabes qué, y lo que Él quiere es que nosotros vivamos en obediencia a su palabra. Así que tú tienes que decidir qué quieres hacer. Vamos a orar. Señor y Dios, gracias por Cristo que realmente nos buscó y se acercó a nosotros, Señor, sin importar lo que hayamos hecho, sin importar cómo somos. Gracias porque nos ama de manera incondicional. Gracias porque la mayor muestra de ese amor y de esa relación que busca tener con nosotros es que dio su vida a cambio de la nuestra, para que no tengamos que perecer por la eternidad, para que podamos ser salvadas de nuestros propios pecados, del dominio de nuestros pecados, Señor. Gracias por Cristo, gracias porque lo hizo todo a nuestro favor, gracias porque por medio de Él podemos reconciliarnos contigo, gracias, Señor, porque podemos realmente tener una relación de amistad contigo a través de Él. Queremos, Señor, rogarte que nos ayudes a poder tomar la decisión de optar por ti, de obedecerte a ti, de mostrarte amistad a través de la obediencia a tu palabra. Y Señor, gracias porque realmente tú lo has dado todo por nosotros. Queremos realmente pedirte que nos ayudes a vivir por ti y para ti, porque te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, y hemos terminado un tema más de esta serie y quiero decirte que sigas conectada la próxima semana con un nuevo tema más que se llama, o que hemos titulado, El dador de la vida. El dador de la vida va a ser un tema muy lindo, muy especial, así que no te lo pierdas. Recuerda que siempre estamos comunicando algunas novedades y noticias a través de las redes, a través de Instagram, a través de Facebook, como entrenosotras.acm. Y también si tienes alguna duda, si tienes alguna inquietud, si quieres alguna pregunta, si quieres buscar algún tipo de cercanía para conversar sobre cualquier tema que te interese, no dudes en escribirnos al WhatsApp, el teléfono que aparece en estos momentos en pantalla. Y si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. ¡Chao!